La salvación es lo único que cura. Lección 140 de un curso de milagros. Nosotros asociamos la enfermedad y la curación siempre a nivel de cuerpo, a nivel de síntomas, bien sea síntomas físicos o síntomas psicológicos. Para nosotros la cura siempre es algo que está en ese nivel y que elimina el padecimiento donde lo estamos viendo en el cuerpo. Esto no es lo que Jesús quiere decir por curación, como tampoco la enfermedad corporal era lo que Jesús quería decir como enfermedad. Solo la mente tiene necesidad de curación porque la mente ha elegido en favor del sistema de pensamiento del ego y de la culpabilidad, y la salvación, la curación, la elección de la expiación es lo que cura absolutamente porque erradica la causa de la enfermedad. En esta lección hacemos distinción entre magia y curación. La magia es el intento de resolver un problema donde no está porque atenúa o elimina los síntomas que presenta nuestro cuerpo, bien sea a nivel físico o a nivel psicológico. La curación no está en ese nivel, ya nos decía Jesús que solo la mente tiene necesidad de ser sanada, aunque de momento no es fácil reconocerlo, porque las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. No obstante, la expiación, la curación, son exactamente lo mismo porque libera la única causa de la enfermedad, que es la elección de la mente en favor del sistema de pensamiento del ego y de la culpabilidad. En esta lección vemos también que Jesús esgrime el primer principio de los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros, independientemente de cómo se haya proyectado la idea de la culpa en cuanto a síntomas. A nivel de jerarquía de ilusiones, obviamente unos parecen más complicados, más difíciles, más dolorosos que otros. No obstante, los atributos de una ilusión son tan ilusorios como la ilusión misma. Por eso es que la expiación cura absolutamente, porque al llevársenos a la causa y elegir en favor de la sanación en la mente, donde en verdad está, comprobamos que todo imaginario efecto jamás pudo ser real. La palabra cura no se le aplica entonces a ningún remedio que el mundo pueda considerar beneficioso, porque desde nuestra perspectiva todo lo beneficioso es para proteger un cuerpo con la intención de mantener la elección en favor de la culpabilidad vigente. Jesús no te dice en un curso de milagros ni en esta lección en particular que el uso de la magia sea censurable, sino que no lo tomes como curación. De manos del espíritu, la magia se vuelve un instrumento de amabilidad mientras cambias de mentalidad, porque no se pierde de vista cuál es la verdadera causa. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poco más acerca de qué actividades hago con el curso, date entonces una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Y como siempre, antes de comenzar tu trabajo con la lección, haz una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de la lección. La salvación es lo único que cura. La palabra cura, entre comillas, no puede aplicársele a ningún remedio que el mundo considere beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es solo aquello que hace que el cuerpo se sienta mejor, entre comillas. Mas cuando trata de curar a la mente, no la considera como algo separado del cuerpo en el que cree que ella existe. Sus medios de curación, por lo tanto, no pueden sino sustituir una ilusión por otra. Una creencia en la enfermedad adopta otra forma y de esta manera el paciente se percibe ahora sano. Mas no se ha curado, simplemente soñó que estaba enfermo y en el sueño encontró una fórmula mágica para restablecerse. Sin embargo, no ha despertado del sueño, de modo que su mente continúa en el mismo estado que antes. No ha visto la luz que lo podría despertar y poner fin a su sueño. ¿Qué importancia tiene en realidad el contenido de un sueño? Pues o bien uno está dormido o bien despierto. En esto no hay términos medios. El mundo considera a la mente como que se encuentra dentro de un cuerpo, en el cerebro o inclusive enfoques un poco más atrevidos, entre comillas, como algo dentro del cuerpo que interactúa con él. Ninguno de los enfoques del mundo considera a la mente como el origen de este universo, de este sueño físico en el cual los personajes del cuerpo no somos sino ideas dentro de la mente. Por eso es que no pueden curar de verdad, porque todo enfoque mágico está destinado
para aliviar los síntomas mientras la mente todavía se sigue creyendo que es efecto de lo que el cuerpo le ordene sentir. No puede haber una verdadera curación si no se invierte esta perspectiva invertida. Esto no quiere decir que Jesús esté en contra de usar magia. El uso de la magia es un enfoque conciliatorio y amable. De momento, la mente que tiene mucho miedo a despertar no va a recibir de buen grado que se le muestre que los síntomas físicos y que todo el dolor son una elección que ella está tomando porque considera que está pagando un precio menor por el verdadero atrevimiento de haber atacado a Dios y haberlo conseguido. Y así, mientras el tiempo se convierte en nuestro amigo de mano del Espíritu Santo y vamos dando pasos hacia ver que es nuestra mente la que está tomando esa decisión, podemos utilizar la magia como un enfoque conciliatorio, como una amabilidad, tratar los síntomas físicos del cuerpo sin ningún problema, pero sin perder de vista que estamos aprendiendo que ese no es el origen de nuestro sufrimiento. Ya nos dice Jesús en el texto, en el segundo capítulo, acerca de ayudarnos con la magia, lo siguiente. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces, la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Y en este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Y así que el punto que Jesús hace aquí es que la magia no va a curarnos en la mente porque no nos va a hacer cambiar la decisión equivocada. No obstante, no es censurable porque es un paso de amabilidad mientras nuestro maestro interno nos enseña que la verdadera solución reside en el cambio de mentalidad. Es interesante analizar un poquito cómo funciona esto de la magia. Yo tengo un dolor de cabeza y entonces me tomo un calmante, una aspirina, y resulta que ahora tengo la sensación de sentirme mejor. Como cuerpo ciertamente me siento mejor, pero la causa de la enfermedad del dolor de cabeza sigue presente en mi mente, que es su atracción por la culpa y su deseo de atacarse a sí misma. Y es por eso que Jesús nos dice que no estamos sanados usando la magia. Porque a menos que permitamos una verdadera corrección en la mente y que nos demos cuenta de que estamos haciéndonos todo esto a nosotros mismos como mente y dejemos de hacerlo y le demos la bienvenida a la expiación, no puede haber verdadera curación. Lo que seguirá pasando es que un síntoma de enfermedad se sustituirá por otro, una angustia, una bancarrota, un enfado, un dolor de cabeza, algún problema con una pareja, siempre entonces habrán factores externos que parezcan que nos inducen felicidad y que parezcan ser la causa de nuestro dolor. Ya nos ha dicho Jesús en una lección anterior que la salvación procede de nuestro único ser. No hay nada externo que me pueda condenar ni nada externo que pueda liberar a mi mente, salvo mi decisión en favor del Maestro de la expiación. Y es por eso que Jesús nos dice que no hay grados de dificultad en los milagros. Toda esta complejidad, diversidad de síntomas que desde un cuerpo parecen unos más amenazadores que otros, no son sino el reflejo de la decisión en la mente en favor de la enfermedad que ha adoptado muchas formas como una maniobra distractora por parte del sistema de pensamiento del ego para dejar el único problema que tenemos, la elección en favor de la culpabilidad, sin resolver. En el manual del maestro, en el capítulo 8, Jesús nos dice: no puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? Y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos que él ve, la credibilidad de estos en su percepción. La mente ha calificado todas esas ilusiones de reales y por lo tanto son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas.
Y esta es la luz que se encuentra en nuestras mentes. Nos muestra que este sólido muro de granito, de esta gran diversidad de ilusiones, esta jerarquía de enfermedades, no es sino la sombra de una decisión que no tiene el poder de alterar nuestra mente. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Los dulces sueños que el Espíritu Santo ofrece son diferentes de los del mundo, donde lo único que uno puede hacer es soñar que está despierto. Los sueños que el perdón le permite percibir a la mente no inducen otra forma de sueño, a fin de que el soñador pueda soñar otro sueño. Sus sueños felices son los heraldos de que la verdad ha alboreado en su mente. Te conducen del sueño a un dulce despertar, de modo que todos los sueños desaparecen y así sanan para toda la eternidad. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad, pues la mente que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las formas que el sueño pueda adoptar. Donde no hay culpabilidad no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpabilidad. La expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad. Y esto es ciertamente curación, pues ahora la enfermedad ha desaparecido y no queda nada a lo que pueda regresar. Antes que nada, ten en cuenta que los sueños felices no tienen nada que ver con un mundo mejor o un mundo más agradable. No es nunca a nivel de la forma. Son sueños más felices porque el propósito de nuestras experiencias ya ha sido cambiado por el espíritu hacia uno de liberación de la culpabilidad en la mente. Una mente libre de culpa no puede sufrir. Y entonces estos sueños a los cuales el perdón no lleva no necesitan otros sueños para proyectar y escapar todavía de una culpabilidad en la mente que se está deshaciendo. Jesús es muy explícito. La culpabilidad o la elección en favor de la culpabilidad es igual a la enfermedad. No culpabilidad es lo mismo que no enfermedad. Y la expiación es lo único que cura porque es el deshacimiento de la idea y de la atracción de la culpabilidad en nuestra mente. La expiación no puede sanar al enfermo en el sentido de que reconocería que primero la enfermedad fue real y esta es la estrategia del ego. La expiación sana nuestra mente de que la creencia en la culpabilidad y en la separación ha sido jamás posible y entonces cómo van a ser reales cualquiera de sus imaginarios efectos. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 28, el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina, y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues ésta ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. Todo el trabajo del perdón y toda la aceptación de la expiación en nuestra mente es mostrarnos que la elección en favor de la separación y de la culpa ya han desaparecido. Únicamente persisten en nuestra memoria porque deseamos sus efectos. De este deseo de ser especial es de lo que nos estamos curando, independientemente de la forma que dicho deseo parezca adoptar. Y de nuevo es importante recordarlo, no estamos hablando de sanación a nivel del cuerpo, con lo que entenderíamos que hemos sanado si el síntoma físico o psicológico desaparece. Es sanación porque el propósito de esta relación especial ya ha sido cambiado de uno de aprisionamiento, culpa y sufrimiento a uno de liberación en nuestra mente. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Que la paz sea contigo que has sido curado en Dios y no en sueños vanos, pues la curación tiene que proceder de la santidad, y la santidad no puede encontrarse allí donde se concede valor al pecado. Dios mora en templos santos. Allí donde ha entrado el pecado se le obstruye el paso. No obstante, no hay ningún lugar en el que Él no esté. Por lo tanto, el pecado no tiene un hogar donde poder ocultarse de su beneficencia. No hay un lugar del que la santidad esté ausente,
ni ninguno donde el pecado y la enfermedad puedan morar. Ese es el pensamiento que cura. No hace distinciones entre una irrealidad y otra. Tampoco trata de curar lo que no está enfermo, al ser consciente únicamente de dónde hay necesidad de curación. Esto no es magia, es simplemente un llamamiento a la verdad, la cual no puede dejar de curar y curar para siempre. No es un pensamiento que juzgue una ilusión por su tamaño, su aparente seriedad o por nada que esté relacionado con la forma en que se manifiesta. Sencillamente se concentra en lo que es y sabe que ninguna ilusión puede ser real. No tratemos hoy de curar lo que no puede enfermar. La curación se tiene que buscar allí donde se encuentra y entonces aplicarse a lo que está enfermo para que se pueda curar. Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno en nada. La mente que lleva sus ilusiones ante la verdad cambia realmente. No hay otro cambio que este. Pues ¿cómo puede una ilusión diferir de otra, sino en atributos que no tienen sustancia, realidad, núcleo, ni nada que sea verdaderamente diferente? Lo que no puede enfermar es el cuerpo. Obviamente, no dentro de nuestra perspectiva, pero nuestra perspectiva nos miente. El cuerpo no existe en absoluto, es siempre una idea que se recuerda o se prevé. No existe salvo como una idea en nuestra mente. Lo que en realidad necesita curación es nuestra mente debido a su deseo de ser especial y de albergar culpabilidad para mantener ese deseo en marcha y su ficticia necesidad de atacarse a sí misma para seguir sobreviviendo. El pensamiento que cura es el reconocimiento de que no existe nada aparte de Dios. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. También ya nos lo decía Jesús en el primer capítulo del texto, cuando nos decía que todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. No hay ningún lugar donde Dios, donde la santidad esté ausente, sin excepciones. La idea del especialismo y de dividir nuestra mente y de albergar un sistema de pensamiento que no puede ser real, intentando asfixiar a la voz de la cordura del Espíritu Santo, no cambia nuestra mente. Nos percibimos únicamente ahora con una mente dividida y todo esto da origen a un mundo físico que ahora nos parece real. Pero los cimientos de esta alucinación son falsos. Dios sigue estando presente en nuestra mente. Nuestra mente es parte de la de Dios. Somos muy santos, independientemente de las imágenes y de las historias de terror que el ego ha intentado remachar en nuestro fallido aprendizaje. No se está diciendo con toda esta metafísica que no prestemos atención al cuerpo y a nuestros asuntos del cuerpo, para decirlo otra vez, sino que aprendamos que de nuestras percepciones el maestro interno puede darnos lecciones de perdón que van a ir liberando nuestra mente. Por eso ya Jesús nos decía en la introducción del capítulo 21 que lo importante no era cambiar el mundo, sino cambiar de mentalidad acerca del mundo. El hecho de que despertemos no depende de qué clase de sueño estemos soñando, sino de que empecemos a desear despertar. Y mientras nos ocupamos entonces de los asuntos del mundo, le damos al César lo que es del César y nos ocupamos de nuestro cuerpo enfermo o carente o de nuestras necesidades, lo importante es mantener la atención en nuestra mente. Estaríamos priorizando entonces cambiar de mentalidad acerca de nuestro síntoma de enfermedad que pensar que la eliminación del síntoma físico de enfermedad es la garantía de curación. No todos los milagros tienen efectos observables, algunos síntomas desaparecen, algunos no. Lo que va sucediendo es que cada vez vamos cobrando más conciencia de que somos una mente que puede elegir
y estamos cada vez más sosegándonos internamente para darle la bienvenida a la paz y no rechazarla. La enfermedad no es sino una manifestación deformada del pensamiento de la culpabilidad en nuestra mente, pero también lo es un cuerpo sano. Hemos fabricado este sistema de pensamiento del ego y este mundo donde las diferencias sí que importan porque obviamente como cuerpos no queremos tener un cuerpo enfermo, deforme, sino mejor uno sano y con buen aspecto. No se trata de que te sientas culpable de esto, sino de que entiendas por qué hemos puesto este montaje de esta manera, porque entonces nuestra atención queda supeditada nada más a nivel del mundo y entramos en el juego sin final y sin sentido del ego de busca, pero no halles. ¿Por qué querríamos estar en un cuerpo, por magnífico que sea, cuando igualmente se deteriora y acabará muriendo? ¿Es eso un hogar digno para el inocente Hijo de Dios? Jesús con un curso de milagros está buscando entrenar nuestra mente para que todas estas situaciones y relaciones especiales sirvan de oportunidad para estar cada vez más en instantes santos con nuestro Maestro, aprendiendo las lecciones de perdón que sí verdaderamente nos liberarán del infierno de la culpa. Vamos hoy a no tratar de curar lo que no puede enfermar. Aquí Jesús nos está diciendo que el cuerpo no puede sufrir enfermedades. No obstante, en nuestra percepción, eso no parece ser cierto. Jesús no te está diciendo en ningún lugar en un curso de milagros que no vayas a un médico, que no busques orientación psicológica si tienes dolores emocionales o problemas psicológicos, que no comas si tienes hambre. Él no te está diciendo que no te ocupes de tu cuerpo, solamente te está diciendo que observes que la magia, aunque aparentemente reconforta nuestra experiencia en el mundo, no está sanando el verdadero problema, que es la elección de la separación y el pensamiento de la culpa en la mente. Nos dice en el capítulo 28 del texto: el milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar, pues no es esta la lección que se le encomendó enseñar. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente, que pensó que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efectos. Proyectar la culpabilidad no hace que la culpabilidad pueda abandonar su fuente en la mente porque las ideas no abandonan su fuente. No es un efecto de verdadero y no causa nada porque proyectarla no nos libera de ella. Lo único que puede hacer un cambio diferente, una verdadera curación, es la expiación. Vamos entonces hacia la mente en busca de curación, no hacia lo que en realidad no puede enfermar. Obviamente percibimos la bandera roja, la alerta, por los síntomas en nuestro cuerpo, nuestros enfados, nuestros enojos, nuestros resentimientos o nuestros síntomas de enfermedad corporal. Pero no es que vamos primero al cuerpo, sino que de manos de nuestro maestro vamos a buscar ayuda en la mente que estamos pensando que podemos enfermar. Recuerda que no hay ningún momento en el que el cuerpo exista en absoluto. Es siempre algo que se recuerda o se prevé. El hecho de que nuestra mente esté conspirando para atacarse a sí misma y se valga del cuerpo y entonces este pensamiento de culpa deformada en apariencia de enfermedad parezca ser la causante de nuestro sufrimiento, necesita ayuda, no a nivel donde ella ha querido esconder la causa del problema, sino a nivel donde el problema verdaderamente está, que es en la decisión de atacarse. Y es por eso que el milagro sana todas las formas de enfermedad, porque el milagro no ve efectos, va directamente a la causa que pensó que era posible que el Hijo de Dios pudiese sufrir. Nos dice Jesús en el capítulo 30 del texto: tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad o bien no cura en absoluto. Su propósito no puede ser juzgar qué formas son reales y qué apariencias verdaderas. Si se tuviese que excluir una sola apariencia de la curación, habría una ilusión que formaría parte de la verdad. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Lo que hoy nos proponemos es tratar de cambiar de mentalidad con respecto a lo que constituye la fuente de la enfermedad, pues lo que buscamos es una cura para todas las ilusiones y no meramente alternar entre una y otra. Hoy vamos a tratar de encontrar la fuente de la curación, la cual se encuentra en nuestras mentes porque nuestro Padre la ubicó ahí para nosotros. Está tan cerca de nosotros como nosotros mismos.
está tan cerca de nosotros como nuestros propios pensamientos, tan próxima que es imposible que se pueda extraviar. Solo necesitamos buscarla y la hallaremos. Hoy no nos dejaremos engañar por lo que a nosotros nos parece que está enfermo. Hoy iremos más allá de las apariencias hasta llegar a la fuente de la curación, de la que nada está exento. Tendremos éxito en la medida en que nos demos cuenta de que jamás se puede hacer una distinción válida entre lo que es falso y lo que es igualmente falso. En esto no hay grados ni ninguna creencia de que lo que no existe puede ser más cierto en algunas de sus formas que en otras. Todas las ilusiones son falsas y se pueden sanar precisamente porque no son verdad. La fuente de la enfermedad no es lo que parece ser. Podría decirse al igual que en la lección 5, nunca estoy enfermo por la razón que creo. La fuente de la enfermedad está en la mente, es la elección del sistema de pensamiento de la culpa y sus manifestaciones en nuestra percepción del mundo y del cuerpo son muchas. Una de ellas son los síntomas físicos de enfermedad corporal. Buscamos cambiar de mentalidad acerca de la fuente de la enfermedad con la ayuda de nuestro maestro interno, porque nuestra percepción y todo lo que nuestros sentidos nos muestran están diseñados para dar fe de la realidad de este sueño y de las causas y efectos en este nivel. Nuestra esperanza de curación radica en reconocer que intercambiar ilusiones no hace que despertemos. Por supuesto que nuestras preferencias pondrán prioridad en un cuerpo sano, sin síntomas, que en uno enfermo, pero tenemos que aprender a reconocer que las dos no son sino expresiones de la dualidad producto de la idea de la separación en la mente. Y es en la mente donde estamos empezando a buscar la sanación, porque la mente es, tal y como nos dijo en la introducción del anexo a psicoterapia, lo único que puede ser sanado, independientemente de lo reales que nos parezcan las manifestaciones en este mundo. Intercambiar ilusiones no puede efectuar una cura entonces, sino un cambio de mentalidad. Jesús nos dice en el anexo de psicoterapia, la enfermedad es por lo tanto un error y necesita corrección. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. Ese es, no obstante, el propósito de la magia, hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Eso no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues éste forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. Podemos entender entonces por qué Jesús nos dice en el curso que la curación es la liberación del miedo. Y es esto lo que vamos consiguiendo en el trabajo del perdón de la mano de nuestro maestro. En el anexo, pues también se puede llamar este proceso como psicoterapia, que no es otro nombre que la relación que estamos retomando con nuestro maestro interno, con el espíritu que nos irá haciendo ver la falsedad de todas las ilusiones. Siguiendo con el anexo de psicoterapia, Jesús nos dice, el proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos, al creer que no han sido perdonados. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo, entonces, debe ser su elección. Y todo nuestro entrenamiento mental y la práctica del perdón es ayudarnos a estar alerta en función de Dios y de su reino, porque la atracción de la culpabilidad para la mente que desea ser especial es muy fuerte en verdad. Y no bien empezamos a ser conscientes de este canto fúnebre cuando de nuevo intentamos otra vez esconderlo y protegerlo. Siguiendo con el anexo de psicoterapia, Jesús nos dice, hay una tendencia, y muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido.
Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. En su lugar, podemos oír el sonido de la curación. Pero antes debe surgir la buena voluntad de cuestionar la realidad, entre comillas, del canto de condenación. Y esto es lo que nuestro maestro nos está recordando a través del trabajo del perdón. Somos benditos porque somos el Hijo de Dios. Tendremos éxito en esto, nos dice Jesús, en la medida en la que no nos aferremos a una forma de ilusión sobre otra. Recuerda, no hay grados de dificultad en los milagros, no hay jerarquía de ilusiones. En el anexo de psicoterapia nos los dice también de esta manera. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que la enfermedad varía en intensidad, que el grado de amenaza difiere según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible, pero los dementes lo creen porque están locos. Y este es el regreso de nuestra cordura cuando empezamos a entender que todo este canto fúnebre, que este sistema de pensamiento del ego es completamente demente en su totalidad y que no es nada que tenga que ver con nuestra verdadera voluntad. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Así pues, dejamos a un lado nuestros amuletos, nuestros talismanes y medicamentos, así como nuestras encantaciones y trucos mágicos de la clase que sean. Sencillamente permaneceremos en perfecta quietud a la escucha de la voz de la curación, la cual curará todos los males como si de uno solo se tratase y restaurará la cordura del Hijo de Dios. Esta es la única voz que puede curar. Hoy escucharemos una sola voz, la cual nos habla de la verdad en la que toda ilusión acaba y la paz retorna a la eterna y serena morada de Dios. En este párrafo vamos a tener un poquito de cuidado porque es muy frecuente entonces hacer una mala práctica de un curso de milagros. Jesús no te está diciendo que literalmente dejas de tomar tus pastillas, tus píldoras, tus calmantes, ni que suspendas tu medicación en la forma, sino que le retires su creencia de que la sanación se encuentra en ellas. Es decir, pide la ayuda de tu maestro para que le quite el propósito que el ego le ha dado a la magia y que se le infunda el propósito del espíritu. Y entonces, en estos instantes santos, los milagros nos irán guiando en este intrincadísimo laberinto de magia, cuyo propósito ha sido diseñado para reforzar la realidad de la experiencia del cuerpo y de factores externos como causa de nuestra pérdida de paz en nuestra conciencia. Hay dos voces en nuestras mentes, ya sabemos que el ego habla primero, así que no hagamos una inversión especial en sus dictados, más aprendamos a mirarlos de manera sosegada de la mano de Jesús, porque esa es la verdadera respuesta que se encuentra atrás de toda la complejidad del ego. Y finalmente terminemos entonces con la lectura de la lección. Nos despertamos oyéndolo a él y le permitimos que nos hable durante 5 minutos al comenzar el día, el cual concluiremos escuchando de nuevo durante 5 minutos antes de irnos a dormir. Nuestra única preparación consistirá en dejar a un lado los pensamientos que constituyen una interferencia, no por separado, sino todos de una vez, pues todos son lo mismo. No hace falta hacer distinciones entre ellos y demorar así el momento en el que podamos oír a nuestro Padre hablarnos. Lo oímos ahora, hoy venimos a Él. Sin nada en nuestras manos a lo que aferrarnos y con el corazón exaltado y la mente atenta, oremos. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Y sentiremos la salvación cubrirnos con amorosa protección y con paz tan profunda que ninguna ilusión podría perturbar nuestras mentes, ni ofrecernos pruebas de que es real. Esto es lo que aprenderemos hoy. Repetiremos cada hora nuestra plegaria de curación y cuando el reloj marque la hora, dedicaremos un minuto a oír la respuesta a nuestra plegaria que se nos dará según aguardamos felizmente en silencio. Hoy es el día en el que nos llega la curación. Hoy es el día en que a la separación le llega su fin y en el que recordamos quién somos en verdad. Así que nos despertamos pensando en nuestro Maestro, porque esto no es sino el reflejo de nuestra decisión, que el día de hoy transcurra
como un día donde aprenderemos las lecciones del perdón, donde le daré prioridad a la liberación de mi mente y no a los chillidos de especialismo, ni a las falsas necesidades que hemos inventado en nuestra mente para que ahora el cuerpo atestigue de su realidad y minan nuestra atención. Estamos eligiendo estar alerta en favor de Dios y de su reino. Cada vez que nos sintamos alterados, pérdidas de paz, preocupaciones de la clase que sea, juicios, recordemos que todo ellos son lo mismo, no son otra cosa que una estrategia de la mente ego cuyo único propósito es preservar el ser de individualidad y de especialismo que creemos ser. Una vez que entendemos el propósito de todo ello, porque todos tienen ese mismo propósito, es como podemos permanecer en silencio, aguardando la respuesta de nuestro Padre. No es que escucharás una voz específica con algo concreto, es más bien una respuesta abstracta de amor que ya en tu experiencia se traducirá de una forma que podrás amar y entender. En estos momentos en los que dejamos nuestros pensamientos y necesidades del ego a un lado, lo que creemos que son las causas y soluciones de nuestros problemas, y elegimos estar un rato en un instante santo, en presencia de nuestro Maestro, como vamos dando pasos y como se nos recuerda que la salvación tiene que haber llegado hoy porque el tiempo no existe. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.